un hermoso lunes, un segundo día de la semana. Hoy ya 22, 23 de diciembre. Qué rápido se fue el año. Pero creo que un año de felicidad, de gozo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estamos aquí con vida. ¿Cuántos no pudieron llegar a estos días? Y hoy, un título lindo, en el cual podemos reflexionar de nuestra vida, solamente por un dicho de este hombre: mantener los ojos en Jesús. Es el título de esta lección. ¿Qué nos va a enseñar la lección para poder decir en realidad? Yo tengo que fijar los ojos en Jesús y no en otro, no en otros, sino cuál es mi propósito, cuál es el principio del cual yo he aprendido. Y hoy, para llevar a cabo esta hermosa lección, una vez más, el pastor Raúl Reyes está acompañándonos. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación de nuevo. Creo que es un gusto compartir la lección con usted, con los hermanos, amigos que nos siguen a través de nuestra programación, a través del canal. Bendito el Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. El tema de hoy es bastante interesante, ¿va, pastor? Mantener los ojos en Jesús. En Jesús. Interesante, vamos a aprender bastante hoy. Y durante este trimestre hemos aprendido bastante acerca de los evangelios de San Juan. Como Juan lo ilustra de una manera magistral. Los evangelios y todo lo que el Señor hizo. Y uno se preguntará por qué los demás, personas que escribieron los evangelios, por Mateo, el libro de Lucas, Marcos, no lo ilustra de una manera como lo ilustra Juan, pastor, porque Juan fue el que vivió todo esto cerquita del Señor, a la par del Señor Jesús. Dice que se recostaba en el hombro del Señor Jesús. Por eso Juan lo ilustra de una mejor manera. Y para mí, pastor, si queremos saber y conocer el amor de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús hizo por la humanidad, empecemos a leer los evangelios de San Juan para poder entender. Pero ¿qué le parece? Antes de entrar de lleno, vayamos a orar. Veamos. Queridos hermanos, acompáñanos por favor a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos continuar con la lección de esta semana, Señor. Gracias, bendito Padre. Pedimos y rogamos que permites que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él dirija este estudio, Señor. Que Él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que mi hermano Víctor y yo solamente seamos el medio, el instrumento en tus manos, Señor, pero que seas tú a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendito Padre mío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, interesante, ¿verdad? Mantener los ojos en Jesús. Es tan importante, queridos hermanos, que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, nuestra mirada esté puesta en el lugar santísimo donde se encuentra nuestro Señor Jesús. No debemos de voltear nuestro pensamiento, nuestra mirada, ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo. Nos desviaríamos. Nuestra mirada tiene que estar siempre dirigiéndose hacia Cristo Jesús. Y créame, hermano, que no vamos a fallar. Tropezaremos, pero nos levantaremos con la ayuda del Señor. Mientras nosotros nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesús. Tenemos que asegurarnos que nuestros pies están dentro del barco de Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús es el que conduce el barco que nos llevará a puerto seguro. Qué lindo, ¿verdad? El tema de hoy, mantener los ojos
en Jesús. Podemos ver de entrada en la lección, Juan 21:21 dice que Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo, sígueme. Juan 21:19 probablemente se refirió al principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza y vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó, Señor, ¿y qué de este? Interesante, ¿verdad, hermanos? Volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ya sabemos que era el apóstol Juan, uno de los más jóvenes de todos los apóstoles. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Vamos al versículo 21. Cuando Pedro vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y es verdad, queridos hermanos, que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que hagan los demás. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia salvación. A veces, queridos hermanos, ponemos la mirada en los demás, en lo que los demás hacen, o cómo los demás actúan, o cómo los demás viven, o cómo los demás se comportan o se conducen en la iglesia. Pero nuestra mirada, hermano, tiene que estar puesta en el Señor Jesús, para que el Señor nos reprenda, nos diga, bueno, ¿y a ti qué? El Señor llama a quien quiere, hermanos. Y bueno, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras diría el Señor, si lo parafraseamos, diría el Señor, bueno, ¿a ti qué? Tú haz lo que tienes que hacer, tú sígueme, sé fiel a mí y deja a los demás. Interesante lo que dice el versículo bíblico, ¿verdad, hermanos? Te das cuenta, Raúl, que en realidad viendo este relato de aquella pregunta y aquella respuesta, aunque la lección habla de que se hizo mucho alboroto sobre estos dichos, ¿no? Sí. Pero la verdad, nomás ver el acto, o sea, ver Pedro, que aquel que sabía él, que en realidad había también dado testimonio que amaba al Señor, porque Juan fue el único que estuvo allí cerca de la cruz, junto a la madre de Jesús, a María. Y ahora, en este momento, Pedro como que, uno puede decir literalmente como celillos, ¿no? O sea, me llamaste a mí. O sea, tú dijiste, ven Pedro, vamos a caminar. Ven, te voy a platicar en esta caminata que vamos a dar por este río, este mar. Pero venía Juan atrás y Juan también deseaba estar una vez más con su Señor, cerca de él. Y por eso lo sigue a los dos. Y cuando Pedro ve ese acto, dice, hey, Señor, a ver, espérate, tú me invitaste a mí. O sea, tú me pediste que caminara contigo. ¿Y este qué? ¿Por qué viene atrás de nosotros? Y aquí viene una enseñanza grande para todos nosotros. Que nosotros muchas veces fijamos los ojos en los que a veces están atrás de nosotros, viendo a ver qué van a hacer, esperando el acto, el movimiento, quizás para brincarnos adelante. No lo sabemos. Pero ese celo es el que Jesús no acepta. ¿Por qué? Porque lo primero que está buscando es que en realidad nosotros fijemos los ojos en Cristo. O sea, venga lo que venga. Si aún un tsunami se va a levantar adelante de ti, no te preocupes. Ve a Jesús. Ve a Cristo. Y cuando Cristo está contigo y en ti, mira, ese tsunami puede reventar la ola. Puede tratar de buscar arrastrarte. Pero si Jesús está contigo, nunca te arrastrará. ¿Sabes por qué? Porque tú estás agarrado de la fuente de la vida.
de aquel que en realidad quiere ver en ti que tú lo amas, que tú también lo quieres. Pedro muchas veces habló que antes que algo le pasara al Señor, estaba él por delante y que tenían que pasar por arriba de él. Y en la ocasión de la prueba, falló. Juan, en realidad, también estuvo allí pegado al Señor, como un niño, como alguien que quiere el amor y el susurro que nunca han tenido en su casa. Habrá algunos así, que vienen a Jesús porque no encuentran ese amor que buscan en sus hogares, con sus padres. Están buscando palabras de cariño, de amor, de respeto, y que entender en su corazón que aquí todavía hay un amor de Dios. ¿Entiendes? En realidad, todas estas cositas que vemos, a veces palabras que pueden llevarnos a dar un consuelo a otro. Pero nunca, nunca busques lo tuyo. Espera a que ese Dios en el que tú crees te conteste, te hable y te lleve a la acción de amar para que seas amado. Pastor. Pastor, siguiendo lo que usted estaba hablando, siguiendo el texto bíblico del cual le dijo el Señor Jesús a Pedro, bueno, ¿y a ti qué? Cuando Pedro le dijo, bueno, Señor, ¿y este qué? ¿Cuántos de nosotros, verdad, pastor, cuántos de nosotros a veces cuando alguien llega a la iglesia y quiere trabajar, quiere servir al Señor, a veces nos sentimos desplazados, nos sentimos celosos, porque alguien quiere servir al Señor y ponemos tantas trabas ponemos. Y a veces, en lugar de ser de bendición, estamos siendo tropiezo para los propios hijos de Dios que Dios ha llamado para servirle. Miren lo que dice Juan capítulo 23, 22. Juan capítulo 21, versículos 22, 23 y 24. Dice, Jesús le dijo, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Es verdad, queridos hermanos. Nosotros no tenemos que poner la mirada en los errores de los demás, a quién viene y quién no viene. Debemos poner la mirada en el Señor y debemos preocuparnos por nuestra propia salvación y ser de bendición a los demás. Versículo 23 dice, salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirás, sino quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Interesante, ¿verdad? ¿Qué a ti? Pero miren lo que dice el versículo 24 hasta el 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos que habla de Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Interesante, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Yo creo que lo que dice Juan, en verdad que no alcanzarían los árboles para que se escribiera toda la vida de lo que ha sido Dios o lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Miren cómo habla de esta historia. Este libro, El deseado de todas las gentes, en la página 754 y 755. Miren cómo lo dice. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor
quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Ahora, ¿ves? O sea, Jesús al invitar a Pedro era para darle quizás algo de su vida, algo de lo cual iba a pasar. Pero Pedro estaba más preocupado por el otro. Así es de que Jesús a cada uno de nosotros nos habla. Quizás muchas veces nos está marcando nuestro destino, lo que en realidad vamos a pasar, lo que vamos a vivir. Y esto es precisamente que es el motivo que no debería de quitarnos o nosotros quitar los ojos de Jesús. Mira lo que sigue diciendo. Hasta entonces, Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora, pero ya no había de quedarse así, limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Ahora sí. Ahora Pedro ya estaba en otra etapa. Ahora Pedro podía comprender mejor al Señor, porque ya no era en realidad aquel mismo hombre que era de carne y hueso, sí, pero no era ya aquel hombre que se le podía tratar mal, aquel hombre que se podían reír de él, aquel ser divino que se burlaron de él. Ahora Pedro entendía que caminaba con Dios, que estaba yendo con el Señor, que Dios mismo lo estaba dirigiendo. Ahora Pedro dio todo, lo entregó, porque sabía que Dios mismo estaba en su vida y que si había regresado, Pedro entendió que había regresado para él, por él, que en su momento él había dejado los principios, la educación, la enseñanza, la encomienda que se les había dado de ir y predicar el evangelio. No, él regresó a pescar de nuevo, porque quizás encontró de que ahora vino la duda, ¿qué alimento? Y durante los 3 años y medio que estuvieron con Jesús, nunca se vio una preocupación por el hogar, por la casa, por qué comerán, cómo estarán. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, pero les iba a dar esa necesidad en el momento de su flaqueza, de sus debilidades. Y ahora Jesús regresó para decirle por dónde iba él a terminar su vida terrenal para poder entregar su vida a Cristo. Así también lo dice ella. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que había de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a sus discípulos: sígueme. Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Eso de sígueme no llegaba nada más a ese momento, a ese término del caminar de Cristo por el río o por el mar. No, el sígueme era hasta el final de la vida de Pedro. Ya una vez explicada cómo iba a caer, cómo iba a morir, cómo iba a ir al descanso, Pedro estuvo dispuesto a decirle al Señor: te seguiré, Señor. La pregunta es, tú, mi hermano, hoy quizás no se nos diga ni está dicho cómo habremos de morir, pero la verdad, estamos siguiendo a Cristo. No estamos viendo para otros lados, no estamos viendo a otros, que a unos les va bien, a otros son bendecidos, y preguntarnos si nosotros qué, Señor. No, hermano, con eso mismo, riquezas o pobrezas que Dios te da, te las da por un propósito, y porque Él entiende que hay algo que tú o yo debemos de aceptar. Amén. Aceptar y cambiar para estar en los brazos del Señor. ¿Quieres tú
hoy venir al camino del Señor? ¿Hoy quieres tú caminar con Él? Espéralo, que Él no tarda y no retardará su promesa, porque pronto estará con nosotros. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.